Perdón, no hay la bienvenida. Bienvenidos a un nuevo programa del Geronto Javier. Estáis preocupados de hablar con la invitada, perdónenme. Hoy día vamos a hablar con María Liliana Kristen sobre su vida, sobre que ella es la abuela voladora y vamos a estar hablando con ella sobre estos temas, ¿sí? Un gusto a toda la gente que se va conectando. Esperemos hacer un buen programa y poder hablar con ella, ¿sí? Denme un segundito mientras que estamos ayudando a María Liliana. Gracias por la palabra, Anam, que nos escribiste hace poquito. Sí, muchas gracias. Ahí le damos la bienvenida a todas las personas que se van conectando. Hicimos la prueba. Bueno, cosas que pasan. Sí, estamos en vivo y en directo. No se vayan, por favor. Estamos en vivo y en directo haciendo este programa con mucho cariño para ustedes. Un saludo al Exficio. Qué raro. Ahí está. Ahí está María Eliana. Deme un segundito, estoy hablando con ella. Un gusto, Manuel, que nos está siguiendo. Gracias. Ahí está, María Elena. Entonces, ahora yo la voy a invitar y vamos a empezar el vivo. ¿Sí? Deme un segundo. Había entrado y se fue. Deme un segundo. Un saludo a Yas Monilla, a Flara Gonk, a la Flavia. Mucho gusto, Flavia. Qué bueno que está acá con nosotros. Y ahí estamos ayudando a María Eliana Kristen. Les prometo que si nos esperan un momento no se van a arrepentir de lo valioso que va a ser la conversación, ¿sí? Con María Elena. Aguántenme un poquito, por favor. Tiene casi 18.000 seguidores. Es chilena. Ha cruzado el Atlántico a los 64 años. Ya, ahí está Eliana. Denme un segundito. Ahora la voy a invitar. Ahora que entró. Le llegó una solicitud, ¿o no? Ahí tiene que colocar aceptar. ¡Ahí estamos! Ahí, al fin. ¡Lo logramos! Bravo. Todo se logra al final.
Qué bonito mensaje, sí, qué bonito mensaje para empezar, que a pesar de todo lo podemos hacer. Muchas gracias a toda la gente que nos esperó en el vivo. ¿Cómo está María Elena? Bien, ¿cómo está Javier? ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias. Esperándola Qué, con ansias, ¿sí? qué perseverante y qué realmente porque me costó entrar. ¿Mm? Pero Claro, usted pero tiene una perseverancia paciencia de increíble. ambos, perseverancia de ambos creo yo, sí, porque también ahí, a pesar de todo, a pesar de que ya son las 9, uno ya está cansado, etcétera, ha tenido todo un día, seguimos intentando haciendo cosas nuevas. Así que felicitaciones igual María Elena, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, les comentaba a la gente que me tocó hacer clase con personas mayores de temas digitales, así que ahí enseñando. Usted es psicóloga, María Elena, ¿cierto? Yo Cuéntenos soy cómo estuvo su psicóloga. día. Bueno, tuve muchos pacientes, eh, pero me encanta ver a mis pacientes que progresan, que avanzan en la vida, que luchan Qué bueno, y, y que se dan cuenta de los progresos. qué bueno, qué bonito, qué bonito. Le mandamos un saludo ahí a la gente que se conecta como Magda Mesap, Maye Ocería, Rodrigo Clark, Viviana Sepúlveda 98, a toda la gente que está desde antes. Les pedimos desde ya que nos puedan apoyar en nuestros proyectos Instagram, ¿sí? Ustedes la pueden buscar a María Elena como la abuela voladora, ¿sí? Tal cual, ¿sí? Es muy fácil buscarla. Y les pedimos obviamente que la sigan porque no se van a arrepentir y se van a sorprender de todo lo que hay de conocimiento con María Eliana y también la gente que le gusta la temática del envejecimiento. Arriba también acá va a aparecer el Geronto Javier, así para que nos ayudemos mutuamente con ambos seguidores. ¿Sí? Así que empecemos de lleno. Bueno, yo Eh, también quiero saludar a todas las personas que están escuchando. Gracias, gracias María Elena. Un gusto tenerla por acá y gracias por aceptar la invitación. Y le quería pedir que se presentara para que los demás entiendan, la empecemos a conocer un poquito. Bueno, yo soy María Eliana Kristen, Disculpe, soy disculpe María mamá, Elena, sí, disculpe, es que su cara queda medio cortada. ¿Puede enderezar un poquito el teléfono para que quede ahí, ahí, perfecto? Ahora sí, démosle nomás, no le interrumpo más. ya. Bueno, soy mamá de cuatro hijos, tres varones y una niñita que no está aquí, pero que ha sido mi gran maestra en la vida. ¿Ah? Eh, Tengo ocho nietos, Wow, mi padre era un ingeniero suizo, entonces tengo nacionalidad suiza, nací en Suiza, pero me crié siempre en Chile. Y estudié psicología. Mi pasión era ser piloto, pero en mi tiempo era imposible para una mujer claro, desarrollarse como piloto. claro, Pero era el bichito que siempre tuve desde que me acuerdo. Entonces, como yo creo que todo en la vida se organiza para que uno realice su propósito, ¿ah? Que hay algo universal, que si lo que uno desea es bueno, se claro. va a organizar para que lo conseguirlo. Y así Muy fue bonito. como, por cosas del destino, cuando terminé mi carrera, me recibí de psicóloga, me contrataron en Carabineros. Ya, Me enamoré de Carabineros. Hasta el día de hoy tengo el corazón verde. qué bonito. Y, y fui psicóloga ahí y un día me pidieron que seleccionara los pilotos de la brigada aeropolicial, que ahora es prefectura, en ese tiempo era brigada. Y yo Ya, que mi sueño era ser piloto, pero que no tenía el dinero para hacer el curso porque el curso es carísimo. sí, Entonces les dije que yo no podía seleccionar lo que no conocía.
Y ellos me ofrecieron Ah, regalarme un como con la curso de astucia piloto. de por si sale algo. No hay que ser chancho para criar chanchito, Muy pero bien, muy depende bien, cómo uno plantee las cosas. ¿Ah? muy bien. Entonces me ofrecieron que si quería hacer el curso piloto. Y yo, por supuesto, que dije de inmediato que sí. Eh, Cayeron me, en mi trampa, dijo. me recibí de piloto enamorada de los aviones. ¿Ah? Y después eh, me di cuenta, ¿verdad?, del paracaidismo que había. ¿Ah? Y pregunté si podía ser paracaidista. Me aceptaron. Wow. Y llegué a ser la primera paracaidista libre de las Fuerzas Armadas. Yo iba a los campeonatos y siempre llegaba a mi casa con una medalla. ¿Ah? La primera como mujer. Pero nunca le dije a mis hijos que era la única, que no que competía sola porque no había otra. Claro, claro. Qué Saqué siempre bueno, los primeros lugares. qué bueno. Pero Oiga, cuando, María Eliana, y consulta, porque con todo lo que me tienen, con lo que me dijo en este minuto, ya tenemos para desarrollar todo el programa. Sí, pero vamos a ir desglosando. Cuando empezó a estudiar psicología, ¿en qué contexto fue? ¿Qué año más o menos para también comentarle a la gente que, porque usted dice, no, estudié psicología y después me dediqué al tema de la aviación, pero me imagino que en ese contexto estudiar también fue como un romper ciertos esquemas, ¿no? Romper ciertas barreras, ¿no? sí, muchas. Especialmente las barreras de mi mamá. Ya, Porque en mi tiempo eh, realmente las mujeres estudiaban en el colegio para salir de sexto humanidades y casarse. ya, Eh, de mis 36 compañeras, solo tres fuimos a la universidad, el resto todas estaban con el vestido de novia listo para casarse. claro. ¿Eso en qué Eh, ciudad fue? Perdón, ¿En qué ciudad fue en eso? Santiago, en Santiago, Santiago, ya. sí. Perfecto. Yo vivía en Santiago y por supuesto que mi mamá me educó para ser una excelente dueña de casa, para saber cocinar, lavar, planchar. ¿Ah? Por supuesto que en mi casa estaban los medios, teníamos todo el personal que nos ayudaba, pero mi mamá decía que uno tenía que saber hacerlo para saber mandar. ¿Ah? Claro. Entonces recibí muchos chicotazos. ¿Ah? Sufrí mucha violencia de chica porque no me gustaba. ¿Mm? Y mi hermana era mi polo opuesto, mi hermana era primorosa, entonces mi mamá nos vestía a las dos iguales, Ya. pero a la media hora yo estaba arriba de un árbol con el vestido de Shakira y mi hermana estaba todavía con las cintitas y todo perfecto. Claro, Después en mi casa venían muchas visitas. Mi mamá nos mandaba con las bandejas, por ejemplo, a servir el té. Y cuando me daba la bandeja me decía, pobre de ti que se te vaya a caer algo. Por supuesto que daba dos pasos, profecía cumplida, ¿ah? Chicotazos. Entonces, más odiaba hacer eso. claro, claro, Y claro, mi mamá veía el que a mí me gustara estudiar como que era una floja y me escondía en los libros para no hacer las cosas que yo debía hacer, que era ser una buena dueña de casa. mire, mire cómo cambian los tiempos, o sea, a la luz de hoy día sería casi todo al revés, que la gente hace cualquier cosa por no estudiar, ¿sí? Claro, Incluso la gente, yo lo he escuchado a los jóvenes, no, yo me pongo a ordenar la casa, y en verdad hay que estudiar. Entonces, en su tiempo era todo al revés, sí, se entendía la cosa al revés, estudiar para, eh, claro. Estudiar era de los hombres, claro, no era lo que le correspondía a una niña. claro. Y ahí nació el tema de los aviones o los aviones viene después? No, no, no. Lo que pasa es que en mis tiempos no había televisión, escasamente radio.
ya. Y entonces mi papá en las noches de invierno me sentaba en la rodilla y me contaba su historia, porque él perteneció a la Armée en Suiza, a la rama del aire. Entonces Ya. me contaba su historia de cuando ellos volaban en globo y las señoras salían en los jardines con escobas a espantarlos para que no fueran a caer arriba de los cerezos. Y ellos tenían que Uh, botar lastre para elevarse. Y yo eso me causaba una risa y una impresión tan grande. qué buena. Yo no sé si era verdad o no, pero mi papá me lo contaba y yo lo único que quería era ver el mundo desde arriba y me imaginaba a ellos en globo arrancando de los cerezos, y de la señora. ¿Ah? Desordenando un poquito la cosa. Claro, y mi sueño era ser piloto, era mirar el mundo desde arriba. Qué bueno. Y en algún momento cuando usted le tuvo que decir a sus padres, o sea, voy a estudiar psicología, ¿cómo fue eso? ¿O estudió como a escondidas? ¿Cómo fue eso? No, no, no. Yo entré, yo tenía a mi madrina, que era una mujer adorable, ay, y que me quería mucho. Y ella era dentista. Ya, Entonces yo quería ser como ella ya, y entré a estudiar dentística. Mi mamá nos cuidaba mucho. Yo nunca fui a tomar té a la casa de una compañera, menos a quedarme a dormir de una compañera. A mi wow, casa podían venir todos. Siempre estaban todos invitados, se hacían las fiestas en mi casa, se invitaba a mis compañeras a la casa, pero yo ni mi hermana podíamos ir porque mi mamá nos cuidaba. wow, Ah, y bueno, entré a estudiar dentística y me puse a pololear. ya, Y mi cumpleaños en julio, entonces yo pololeaba escondida. Pero en julio ya encontré que no era posible y yo sentí que ya era grande, estaba en la universidad, me iba bien estudiando dentística y que no podía seguir ocultándole a mi mamá la verdad. Entonces le conté que estaba pololeando. ¿y Y cómo mi fue? mamá, pero se indignó, me pescó de una oreja, literalmente, me llevó a la universidad, entró por sobre la secretaria, empujó la puerta del director de la escuela. Yo todavía me acuerdo que él estaba sentado mirando un libro, con las manos en la mejilla. Y ella le dice, claro, le dice, usted aquí sentado en vez de cuidar a sus alumnos, en vez de cuidar a las niñas, mire, yo he mandado a mi hija a estudiar acá y ¿qué ha hecho? Se pone a pololear, pero usted qué sabe, pues si está metido aquí. Y me acuerdo que él levantó la cara y le dijo, yo no estoy aquí para eso, le dijo. Entonces le dijo, yo voy a retirar a mi hija porque... Entonces le dijo, por favor, ojalá se fueran todas las mujeres de aquí, son puros problemas, llévesela. Y bueno, mi mamá me sacó de un tirón, me llevó a la casa y me encerró en la casa. Y me Wow, dejó, eh, a los, mi mamá me había hecho aprender a conducir auto, a, a manejar, para que fuera su chofer. Entonces, durante esos 6 meses que estuve en la casa encerrada, en que no me dejó salir a ninguna parte por miedo a que me fuera a encontrar con el pololo, ya, yo era el chofer de ella. Y yo estaba amargadísima y un día, bien, trayéndola de algún lado, pasé por la calle 18 y vi que decía Escuela de Psicología, Universidad Católica. ya, Entonces mi mamá era muy católica, en mi casa estaba siempre llena de sacerdotes. Entonces pensé que si yo estudiaba psicología primero, eso me iba a salvar, porque yo me daba cuenta que tenía muchos problemas. Y pensé que como era de la católica, ella no iba a poner dificultades. Entonces le ya, pedí que por favor, que quería estudiar psicología. Ella me dijo que iba a hablar con el
director de la carrera, y fue a hablar que era un jesuita. Y él le dijo que bueno, que me llevara, que era un mes de exámenes, porque a uno le examinaban mucho para ver si tenía condiciones, si estaba sana como para estudiar la carrera. Claro, porque en ese año no se daba una prueba, ¿o sí? Como O ahora. sea, éramos 12 alumnos. Para entrar a la carrera de psicología se entraba más fácil a medicina que a psicología en ese tiempo. Wow. Ah, Para que esto lo vean los psicólogos como era antes, sí. bueno, la carrera duraba 7 años. Eran 5 años de estudios y 2 años de práctica, en que se Ya. hacían 6 meses de práctica en una clínica, 6 meses en un colegio, 6 meses en una eh, empresa y 6 meses en la cárcel. Y después de eso, uno elegía la especialidad, en qué quería especializarse. Y previo a eso era obligatorio estar 3 años en tratamiento. Usted no podía Como terapia, recibirse como terapia. que el Entonces, profesional estuviese en terapia. era obligatorio hacer psicoanálisis, hacerse un Wow. tratamiento de 3 años. Y usted Paréntesis, no podía paréntesis, recibirse sin eso. paréntesis, María Elena. Eso tal vez podríamos, tal vez, aplicarlo hoy en día, ¿no? Tal vez sería bueno rescatar eso, o usted cree que no. Ah, como psicóloga, sí. Ya, la idea era que todo lo que estudiamos psicología lo hacemos porque todo el mundo tenemos problemas. Entonces, que el psicólogo tiene que conocer cuáles son sus problemas, qué han sido las cosas que lo han afectado en su vida para que no se las transfieran al paciente, porque es muy ¿Usted cree que fácil sería bueno como tal detectarlo. vez traer eso hoy en día, como que las personas que estudian Eh, psicología hoy en día estén en debiera, terapia? debiera ser obligatorio, debiera ser. Yo, después de esos 3 años, yo seguí en terapia hasta el día de hoy. Si yo puedo, tomo terapia. ¿M? Qué bueno. Porque es muy importante, por una parte, ¿verdad? Para uno siempre está viviendo situaciones traumáticas, estrés. Ay, es muy fácil decir que es el otro el que tiene el problema cuando lo tiene uno. ¿M? Claro. Entonces, yo creo que es por ética. Uno debe estar bien uno para poder ayudar a otro. Yo, por Perfecto. ejemplo, tuve grandes terapeutas, tuve la suerte de tener grandes terapeutas. Yo no sé, usted no lo ha de conocer, pero hasta que murió por 17 años yo fui alumna de discípula, paciente de Lola Hoffman. Ah, Hoffman me Lola, suena, pero no sé si Lola será lo Hoffman, mismo. ella estudió, ella era una terapeuta que trabajó mucho con los sueños y con Ya, Jung, el psicoanálisis junguiano. Ah, Era, fue una de las terapeutas mejores que han habido en Chile. buenísimo. Perdón, ahí cerramos el paréntesis. Entonces, su madre habla con el director de carrera, y con eso le permiten ingresar. Y con eso me permiten dar los exámenes para ingresar, Ya, ya, ¿ya? Y yo tenía yo como me gustaba estudiar, había dado los 3 bachilleratos, porque en ese tiempo eran 4 menciones en bachillerato. Ay, y si uno daba 3, le regalaban el cuarto. ya. Ay, y yo me había dedicado a estudiar y había dado 3. Entonces yo tenía muy buen puntaje. Y por ese lado no tenía problema. El problema era que a uno le examinaban psicológicamente para ver si era apta o no. Y me dejaron ingresar y éramos 12 alumnos durante 7 años y fue una experiencia excelente, muy buena. Realmente la formación que tuvimos extraordinaria. Uno de nuestros maestros, por ejemplo, en este momento está en Estados Unidos y es el máximo exponente que hay en esquizofrenia.
Mire, Entonces, tuvimos la suerte de tener, todos nuestros profesores eran, venían de Alemania, la gran mayoría, y eran personas con una formación extraordinaria. qué bueno, qué interesante. O sea, como lo hablamos delante, o sea, rompió estas barreras de que no era para las mujeres, era para el hombre, mucho machismo en ese contexto. Y después de esos 7 años, eh, llegó a Carabineros, en ese entonces, por lo que me comentaba, y en Carabineros pues tomó la pasión por el tema de la aviación, pero en ese entonces la psicología, todavía usted decía, claro, me gusta la psicología, pero en algún momento tengo que retomar esto otro de los aviones, tengo que ir para allá, o se olvidó por un momento el tema de los aviones. No, eran pasiones muy parecidas porque me enamoré de la psicología. Me ayudó mucho en mi vida. Mire, Yo estoy segura que yo no sería la que soy hoy día si no hubiera estudiado esta carrera. Eh, y, pero también me doy cuenta que todo lo que me fue sucediendo en la vida me ha permitido llegar hasta hoy día. claro, O sea, que todo lo que los dolores, los sufrimientos, las felicidades forman parte de mi historia. Y en la claro, medida en que fui avanzando en la vida, ¿verdad? Y superando, eso te va fortaleciendo. claro, Y hoy día agradezco todo lo que viví. Ya, después tuve la suerte porque siempre me ha tocado como abrir campo. ¿No? ya. Resultó que yo era la única psicóloga piloto. ¿Eh? Claro, y sus Entonces, compañeros, ¿qué dijeron cuando se metió a esto? Le dijeron como, oye, pero ¿qué es lo que estás haciendo? No te metas ahí. ¿Le dijeron algo a su compañero? Porque igual, como era la primera, es claro, como extraño, ¿no? yo estaba titulada, es decir, y en ese tiempo, ¿verdad? Cada uno tomó su camino. Ya, Yo, como me fui a trabajar a Carabinero, ay, claro, ser piloto era algo que no le entusiasmaba a la gente, lo normal de las personas le tenían miedo a los aviones. Además, claro, los avioncitos estaban mucho menos desarrollados que hoy día. Yo estoy hablando, ¿verdad? Yo entré a Carabinero el año 66. ya. ¿Ya? Claro, o En- sea, Entonces, era tirarse, era. claro. Entonces, y yo hice el curso de piloto el 68, el año Ya, 68, y el de paracaidista el 69. ¿Ya? wow, Entonces, y bueno, resulta que en ese momento era la única psicóloga piloto y se estaba desarrollando la aviación en Chile. mire, Entonces, me llamaron de, de la Fuerza Aérea porque y me pidieron que iban a abrir el departamento de medicina aeroespacial y ya, necesitaban para la parte psicológica un, un psicólogo ya, especializado en aviación. No había otro en Chile. Entonces ya, me pidieron que yo creara las bases, ¿ah? Para este departamento. Y yo aterrada le dije, pero si no tengo formación, lo único que yo sé es como psicóloga por un lado y como piloto por otra, pero nada más. Y no había ningún psiquiatra ni ningún otro psicólogo en Chile que fuera piloto con el cual conversar. claro, Entonces me dijeron que dónde quería irme a especializar. Bueno, y estábamos en el año 69, 70, en que el hombre había llegado a la luna. ya, ya, Entonces, y todos hablaban de la NASA, de la luna, de los astronautas. Ah, Entonces se me ocurrió decir a la NASA y me mandaron a la NASA. ¿Mm? pero espéreme, usted
le dijeron dónde y usted dijo, podría haber dicho, no sé, Rusia y le mandaban para Rusia o decía Estados Unidos y le mandaban para allá. Claro. ¿Ah? Wow. O sea, me hicieron, ¿verdad?, los trámites, me facilitaron la situación y por supuesto que hay que ponerse en la época. No es como ahora, ¿verdad?, que uno por WhatsApp o por internet Claro. se manda los papers, nos vemos por Zoom. En ese tiempo, ¿verdad?, llegar allá, entrar allá, ya era una odisea. Me recibieron muy bien los psicólogos y los psiquiatras que trabajaban con los astronautas. ¿Y usted sabía Eh, inglés? Sabía inglés. Ah, Ya. esto era en Cabo Cañaveral, en la Florida, ¿ah? Y en Houston. Y ahí tomé contacto con ellos me entendieron, me ayudaron, me asesoraron. Yo iba y venía. Tuve 3 años yendo y viniendo, porque además yo tenía 3 hijos chiquititos que Ya. cuidar, entonces tampoco yo podía quedarme allá. ¿Y cada cuánto iba y venía? Cada 6 meses, dependía de los estudios, ¿verdad? Porque yo me Ya. traía toda la parte acá, después, eh, como podía, ¿verdad? Me comunicaba. ¿Y ¿Con los fax o no en ese entonces, en ese contexto o no? con quién? ¿Con los fax? Claro, en ese tiempo entonces yo entré a trabajar para la FACH, ¿no? No, 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 los fax, F-A-X. Ah, no, era telegrama. Telegrama, oh, imagínese. Qué increíble, Claro, no existían. ¿De dónde los fax telegrama? qué increíble. Y viajó a Estados Unidos entonces, se capacitaba 6 meses, Claro, volvía 6 meses, tenía que ir claro, para allá otra vez. claro. Y la verdad que, bueno, eh, me di cuenta que yo tenía una formación fantástica. O sea, todo lo que había aprendido. ¿M? El que me había formado, ¿verdad?, en toda la parte organizacional, en la selección de personal, en todo esto era un psicólogo francés, había sido mi profesor, Ya, que era extraordinario. qué bueno. Entonces me di cuenta que al ir allá, que lo único que estaba haciendo era reasegurarme, porque la Ya, verdad que mucho más de lo que yo sabía, no me enseñaban allá. Era como decirme, mira, lo que sabe está perfecto, qué bueno, como confirmando la información. confirmando la información. Oiga, Entonces fue, disculpe, ¿y allá se encontró con más chilenos o algo así o usted era como la única que iba nomás de no, Latinoamérica? Porque en ese tiempo, como usted decía, era difícil. no, a donde yo iba a juntarme con estos psiquiatras y psicólogos era la única, Wow, wow. claro. Y además, bueno, yo iba, ¿verdad? No estaba todo el día, yo iba por momentos, iba, me juntaba, le llevaba las preguntas, lo que me interesaba, conversábamos, volvía, ¿ya? Eh, sí, como le digo, más que nada yo sabía, era asegurarme de que lo que yo sabía estaba bien. Qué bueno. Y así fui la primera psicóloga aeronáutica de Chile y fui la primera psicóloga en medicina aeroespacial en la Fuerza Aérea. Y me Mire, tocó crear las normas para la selección de pilotos, tanto de la LAN, de los aviones comerciales, como de los pilotos privados en claro. Chile. Eso me llevó a hacer estudios interesantísimos, Qué que, bueno. que es una pena que no se apliquen, ¿no?, en este momento en otras áreas. Porque, por ejemplo, tuve que hacer un estudio sobre la fatiga, cómo reaccionan las personas cuando están fatigados. Y fue muy interesante. Me acuerdo que en ese tiempo estábamos ya con toque de queda.
Ya. ¿Ya? Y hubo un locutor de radio que quiso romper un récord, entonces quería transmitir 48 horas ininterrumpidas por la Wow. radio. Ya. Entonces cuando yo me enteré de esto, pedí autorización, fui a conversar con él, porque me servía para ver cómo la fatiga podía influenciar en su desempeño. Ah, claro, Eh, tampoco era para decirle no, no lo hagas, sino que hazlo, pero déjame estar claro, atento, ¿sí? Atento. claro. Entonces fui a conversar con él, porque yo estaba haciendo el estudio de la fatiga, de cómo la fatiga podía afectar a los pilotos en los Ya. viajes, ¿verdad? De Santiago a Miami, Santiago a Madrid, viajes largos. Sí. Ya. Entonces este señor aceptó, ¿ah? Que yo fuera a examinarlo cada 4 horas. Ya. Entonces yo, bueno, pertenecía a la Fuerza Aérea me facilitó de carabineros cada 4 horas me llevara y me trajera, porque como estábamos con toque y queda, me significaba salir en la noche a distintas horas. Entonces Claro. iba un furgón de carabineros a buscarme cada 4 horas. Ya, primero le pasé unas pruebas psicológicas antes de que empezara la transmisión. Ya. Y nos hicimos muy amigos con este señor. A las 4 horas volví a aplicarle exactamente las mismas pruebas. Si había tenido un 7 de resultado, sacó un 8, porque había Ya. aprendizaje. ¿No? Ya. Fui después a las 8 horas, ¿no? Sacó un 9. Ah, va mejorando. Va mejorando, ¿ah? Porque había doble aprendizaje, ya las había hecho 2 veces. La primera Ya. vez podía haber un factor sorpresa, la segunda vez, claro, incertidumbre, qué es lo que le iba a aplicar, se dio cuenta que eran las mismas, entonces Ya. ya las manejaba. Entonces la tercera vez ya se sentía campeón, ¿ah? Las Claro. hizo perfecto, rápidamente. Fui a las 12 horas, ya no estuvo tan buena. Ya. Fui a las 16, ya habían dejado mucho que desear. Fui a las Ya. 24 horas y seguían malitas, pero las lograba hacer, pero ya Ya. con más dificultad. Fui a las 28 horas y ya estaba mal genio, ¿ah? Ya no me recibió, estaba ya molesto, Ya. y no me las hizo bien. A las 32 horas ya no fue capaz de hacerla. ¿Ah? O Wow. sea, el resultado que tuvo de las mismas pruebas, ¿ah? Fue pobrísimo. A las 36 horas no me quiso recibir. ¿Ah? Ya ahí A se las 40 acabó, horas ¿no? menos. ¿Ah? Ahí Estaba, se acabó, ya a las 36 ya si no la quiere recibir, claro, ya. porque se dio cuenta que no era capaz. ¿Ah? Entonces, eso me llevó, ¿verdad?, a comprobar una vez más lo que yo ya estaba diciendo, que las personas en un comienzo no se dan cuenta que se están fatigando y que ya su resultado no es el mismo. ¿Eh? Y que si se mantiene esto, la persona todavía cree que está bien, pero no Claro. está bien. ¿Mm? Esto le Oiga, afecta al resultado. María Elena, y esto que usted dice que tal vez no lo aplican en otros contextos, es porque tal vez, por ejemplo, más allá de la FACH, sino que, no sé, con el trabajo, de repente se le exige mucho a los trabajadores, o por ejemplo, en temas de, no sé, pues, de seguridad, eh, están mucho rato trabajando y necesitan un descanso. ¿Usted cree Claro. que iría por ahí el tema de aplicar sus estudios? Sí, va por ahí también las personas que trabajan de noche, cómo les Ya. afecta el efecto circadiano. Los conserjes, ellos, ¿no?
claro. Ay, cómo, ¿verdad? Esto les afecta porque cuando se dan cuenta que están mal empiezan a cambiar el genio, ¿verdad? Se ponen mal genio, se alteran más fácilmente. Claro. Marielena, Esto, disculpe, ¿puede mm, levantar un poquito el celular que se agachó un poquito? Sí, ahí está, perfecto. ya, se cansa el celular, parece. La fatiga. La fatiga. Bueno, esto más que nada yo me refiero, me tocó vivir la experiencia en el Servicio Nacional de Salud. Ya. ¿Ah? Tuve que llevar de urgencia a mi marido y lo vio un médico. Entonces, mientras le hacía la anamnesis, el ingreso, Sí. él me dijo que estuviera ahí con él. Entonces yo me quedé con el médico, con mi marido. Entonces el médico le preguntaba y algunas cosas le respondía él y otras las respondía yo. Y de repente yo vi que el médico ay, tenía así suspiro. Y le dije, Doctor, ¿se siente bien? Me dijo, no, me dijo, estoy cansado. Me dijo, llevo eh, 20 horas ay, y me ha tocado un turno infame. Bueno, cuento corto. ¿Ah? Terminó y le indicó, le hizo unas indicaciones a mi marido y se fue al médico. Como a los 20 minutos llega corriendo el médico, ¿ah? Y me dice, ¿y usted no se dio cuenta? Entonces le dice, ¿darme cuenta de qué? De que yo estaba llenando la ficha de otro paciente. O sea, las indicaciones eran para otro paciente. Wow, Entonces, eso demuestra la fatiga. ¿Mm? claro, O sea, claro, no, terrible, la porque uno fatiga depende de la vida. influye. Claro, la fatiga influye. Ah, Claro, entonces no debieran haber turnos en urgencia de 24 horas para los médicos. ¿Mm? O claro, sea, no, terrible, terrible, terrible. porque después uno empieza a atar los clavos y uno dice, claro, o sea, si un enfermero o una enfermera tiene turno Están, 24 horas, claro, no pueden estar de buen genio, contentos, tratar bien, si están agotados. o las dosis, por ejemplo, me imagino, no sé, si es de 100, de repente coloca 90 o 102 y eso puede Es muy perder fácil la con vida de fatiga, alguien. ¿verdad? Claro. Ah, bueno, son Claro. cosas que uno va viendo en la vida. ¿Ah? María Elena, había una pregunta que nos hizo una persona, discúlpame, Baucón, esperemos que todavía esté conectado, que delante cuando estaba hablando de los psicólogos, de los profesores que tuvo, él nombró a Otto Kernberg. ¿Puede ser Otto él? Kernberg. Él fue uno de un psicoanalista que me trató, sí. Otto Kernberg, es él, justamente. Perfecto, perfecto, gracias, gracias Baucón, que lo hablamos hace rato, pero estuvo, Un tremendo profesor y psiquiatra, fantástico. qué bueno, qué bueno. Oye, María Elena, entonces, después avanza en esta carrera de la aviación, expertísima, siguiendo hasta la NASA para aprender. Y en qué momento sale el tema del paracaidismo? Porque uno igual podría decir, así es. Muchas gracias, Bocón. Qué bueno que sigas conectado. Muchas gracias. Eh, el tema del paracaidismo, ¿en qué momento llega? Porque uno dice, pucha, o sea, tema de salud mental, el tema de, ¿cómo se dice? De la, no se dice, pucha, no lo quiero decir por tema, ya, permiso, vamos a hacer un pequeño aviso. Lo que vamos a hablar acá solamente es por tema de salud mental, sí, para la plataforma de Instagram, no estamos incitando a nada. El tema, por ejemplo, de las autolesiones, de repente son como muy, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Como impulsivo, como, vamos a hacer esto. Y el tema del paracaidismo, tal vez uno podría pensar que también puede tener como el mismo perfil, o no así como que hoy me quiero tirar de paracaídas, quiero hacer algo loco. Igual está como en una línea muy similar, ¿o no? No, porque son,
actividades de verdad que demandan un desafío, un ir más allá de la zona de confort, un Ya, demostrarse que uno puede, pero se hace con todas las normas de seguridad. ¿Ya? O sea, no es acá que uno, ¿verdad?, vaya a lanzarse así de cualquier manera. ya. Yo me formé como paracaidista en Carabineros donde había una preocupación especial. Además, yo era la mujercita, me cuidaban más que, Claro, claro. Y claro, cómo pero fue eso entonces? a todos los paracaidistas antes del salto, el jefe de salto los revisa uno por uno, que estén todos los pins bien colocados, que esté bien puesto el equipo. Ah, Claro. o sea, hay ¿Y, mucha preocupación para que todo y resulte cómo que fue en ese bien. entonces, María Elena, cuando usted dijo, o le dijeron a usted, o usted dijo, ¿saben qué? Quiero ser paracaidista. Sí, o le ofrecieron, ¿cómo fue? No, hubo un curso de paracaidismo. Ya, Entonces yo pregunté, ¿y podría yo probar? ¿Mm? Entonces me dijeron, ¿por qué no? Ahora lo que pasó es que era un curso de alumnos oficiales de la escuela. ya. Y entonces subíamos al avión 5. Y Ya. ellos decían las damas primero. ¿Mm? Me tiraban a mí primero. Y Ahora, cuando les después, conviene, pues. claro, y después saltaban ellos, pero después nunca más saltaron. O Ya. sea, saltaron un poco picados porque cómo iban a dejar a una mujer que saltara primero y ellos no. ¿Ah? Claro, Pero, claro. pero después muchos de ellos no continuaron, porque realmente es una emoción fuerte. O sea que Es que, claro, a nivel sentarse a la... físico, emocional, es... No, es porque uno sentarse en la puerta del avión, ¿ah? Y ver el vacío. ¿Ah? No, increíble. Entonces, eh, uno ahí tiene que tomar la decisión, o me entro o me lanzo. ¿Mm? Claro. Entonces, ahora, eso es lo que a mí me gustaba, ese desafío, y La adrenalina, demostrarme a ¿no? mí misma que podía con mi miedo, porque no es que a uno no le dé miedo, a mí me daba miedo, pero era vencer mi temor, era mostrarme que era capaz de ir, por supuesto, con todas las normas de seguridad, pero vencer. Claro. Qué bueno, qué bueno. Oiga, y la primera vez que se tiró, ¿lo recuerda, me imagino, no? O fue tan impactante que no se acuerda? No, fue terrible porque la primera vez, yo en ese tiempo era muy pituca. Ya, Entonces, yo me preocupaba mucho de andar siempre muy bien arreglada. ¿Ah? O sea, era excesivamente femenina, ¿ya? ya, Entonces, mi instructor, me dijo que tenía que hacer pesas. ya, Tenía que prepararme físicamente y dar una vuelta completa al estadio, trotando. Ay, bueno, yo daba dos. Si me decían una, yo daba dos. eso, Si muy había bien, que muy hacer bien. sentadillas, yo hacía 50 en vez de 25. O sea, en todo. Pero cuando me dijeron pesa, dije yo, eso sí que yo no lo hago. Porque yo no quería tener músculos, bíceps. Por la espalda, Porque era niñita, pues, entonces no quería. claro, Entonces no lo hice. ¿Ah? Y cuando llegó el momento, porque uno los tres primeros saltos le abren el paracaídas desde el avión. O sea, ya, uno salta amarrada. ya, Entonces, el paracaídas es abierto desde el avión para darse cuenta el instructor de si uno es capaz de manejar la situación, porque uno hace todo como si lo hiciera uno, pero la verdad que se lo abrieron del avión. ya, Ya. Ahora, estamos hablando de esa época, porque en este momento los paracaidistas que saltan con apertura automática, con
Unos Claro, paracaídas qué perfecto. maravillosos, que se posan. En ese tiempo nosotros teníamos que saltar con casco y con botas de caída, porque era como saltar de un segundo piso. Ahora no, porque ahora saltan con zapatillas de ballet. ¿Ah? Ya, claro, pues antes tenían que aterrizar. Claro, antes era brusquísimo, porque el mundo cambió. Se ha avanzado, se ha adelantado, pero en ese tiempo era lo que había. Claro. Entonces, después de 3 veces que uno demostraba que controlaba la situación y que uno lo hacía bien, el instructor le ofrecía saltar libre, es decir, que uno abriera, que ya no lo Mm, amarraban. Ah, y yo al tercer salto dije que sí, pero como yo nunca había probado abrir el paracaídas, porque siempre lo abría la cuerda arriba. ¿Ah? ya, Entonces, cuando llegó el momento de abrir el paracaídas, uno tira una cuerda y eso saca los pin que van atrás, en la espalda, para abrir el paracaídas. ya, Eh, Como yo nunca hice pesas y eso estaba hecho para hombres, no tenía fuerza para abrirlo. Y trataba y no se abría y no se abría. Ay, y uno se va desestabilizando si cambia la posición de los brazos. claro. Y ya el final, en mi desesperación, porque no tenía fuerza para abrirlo, desesperada en mi último momento se me ocurre y con las dos manos tiré. Y al tirar con las dos manos, claro que se abrió. Ya, así. ¿Ah? Así. Ya. Se abrió, pero yo ya estaba cerca del suelo. Entonces caí mal, y me fracturé el coxis. Oh, Ah, ¿pero entonces alcanzó a colocarlo las piernas o cayó de una? caí de popi. Oh, Ah, ¿de cuántos metros de...? eh, no tengo idea de cuántos metros. No, Ah, increíble. eh, claro, y caí muy mal. Y de ahí me fui a, al hospital, pues yo trabajaba en el hospital, sí, me fui al hospital, y ahí me pusieron calmante, pero una fractura de coxis no hay nada que hacer, nada más que esperar que suelte. Pero es Claro, muy ¿no? Y en doloroso. ese tiempo arreglar el coxis versus ahora arreglar el coxis también es distinto. Me imagino. En ese tiempo no había nada que hacer, nada más que calmante. Claro. Y después de eso usted dijo así como ya no, no más. O en algún momento se le pasó por la mente o no. No, no, porque yo me di cuenta que esa había sido una falla mía, Ya. porque yo abrí tarde, abrí mal, porque no había hecho lo que me habían dicho. Aprendí la lección que uno Y después tiene se que puso ser a hacer consciente. pesas después de eso. Sí, sí. Después de eso sí, y ya después ya sabía eh, chequeaba antes que los pin estuvieran alineados y que Buenísimo, buenísimo. aprende. Sí, sí. Oiga, ya estamos cerca del tiempo igual, por si acaso. Si nos queda poquito tiempo. Eh, nos saluda Baucón, nos dice, me quito el sombrero ante usted. Estimada, gracias por su ejemplo de vida. Gracias a la gente que nos comenta. Les recordamos que nos apoyen en nuestros proyectos, ya sea Abuela Voladora como el Geronto Javier. ¿Sí? Eh, yo no les puedo asegurar que me voy a tirar de un avión. ¿Sí? Tal vez sí, uno nunca sabe, ¿verdad, estimada María Elena? Pero hay otros desafíos en la vida que son Claro, iguales, de fuertes, ¿verdad? Y que hay que claro, saber atreverse y hacerlo. Todos tenemos eh, nuestros propios desafíos. claro, no, increíble. Y después de de esas anécdotas y todo eso, ¿actualmente sigue practicando el paracaidismo o ya no? Mire, salté 300 veces y ahí yo dejé de saltar porque ya era suficiente, pero cuando hicimos la travesía aérea esta de unir Suiza con Chile en Canarias, estaban ellos están en la mitad del Atlántico, entonces sabían
la hazaña que habíamos hecho, sabían lo que habíamos realizado y no ya. hallaban cómo premiarnos, cómo fuera de los galvanos, las flores, las Claro. invitaciones, todo. También nos regalaron un salto en paracaídas. Qué Y buena. mi amiga nunca había saltado. ¿Ah? Y su sueño era saltar, pero un salto es caro, entonces por problema de plata nunca lo había hecho. Ya. Así que estaba fascinada. Y yo, que ya había saltado muchas veces, dije, "Uy, bueno, una vez más no me lo voy a perder". 299, esta es la 300. Claro. Lamentablemente ah, hubo un problema del viento y se cayó un paracaidista arriba mío y me fracturó la columna. No. Yo perdí Uh, 6 centímetros de la cintura para arriba, ¿no? Me achiqué 6 centímetros y gracias a Dios la fractura fue hacia atrás. ya. Me fracturó las vértebras atrás y no hacia adelante, porque si adelante me deja parapléjica ahí mismo. Wow. Entonces, Wow. nunca más he vuelto ni a acercarme a un paracaídas porque no puedo. Claro. Pero cuando usted ve los que se tiran y todo eso, en algún momento diría así como, pucha, con el avance tecnológico, María Eliana, uno nunca sabe. Sí, yo he visto gente que no puede caminar, que tiene una prótesis, pero que es como un robot, que se meten dentro de la prótesis, ¿sí? Y caminan. Si la tecnología lo permitiera, ¿sí? Estamos, estamos soñando, ¿sí? Como la autora que le gusta, como Hoffman. Si la prótesis lo permitiera en algún momento con toda la tecnología, ¿le gustaría hacerlo? No, yo siento que ya lo hice. Yo Ya, lo superé y lo vencí. Yo creo que el, el ser humano es tan sabio que uno no desea lo que no puede hacer. Yo ya, siempre digo que en la mente no hay límites para todo lo que uno quiera. ¿Ah? claro. Pero no me dan ganas de hacer eso. Pero si uno no Entonces, quiere, claro, si me dieran ganas lo haría. Por ejemplo, salté en parapente. ¿Ah? claro. Porque quería ver qué es lo que era. Me encantó, pero no es lo mismo que el paracaídas. ¿Ah? Para O caer más sea, alto, ¿no me imagino? uno salta libre. O sea, el paracaídas, el momento maravilloso que tiene es mientras uno no abre el paracaídas y uno va como pájaro volando, ¿ah? Yendo a un lado a otro, juntándose con otras personas. Esa es la maravilla. Cuando uno abre el paracaídas, ya fome. Claro. Entonces, el parapente para mí es fome, porque ya está siempre colgando de un... Claro, me ¡Ay, imagino como, no listo! sé, alguien andando en un auto de Fórmula 1 y le dicen, oye, ¿quieres conducir un Fiat 600? Claro, Está bien, es manejar, pero no es lo mismo, sí, es no, no, como, eso es lo que me pasa. ¿Mm? oiga, María Ya. Elena, y cuando vio el tema, por ejemplo, no sé si se acuerda de Red Bull, que una persona que se lanzó desde el espacio, lo vio, o ¿no? Sí, ¿Qué, qué, qué, qué le pasó ahí? ¿Le gustó? ¿Usted dijo, no, eso es mucho, ya, ya, no, eh, lo envidié. ¿Ah? ya? Qué maravilla, y qué rico que alguien lo haga. ¿Ah? O sea, eh, Porque desde el espacio, sí, estaba por eso, es fuera de la decir, Tierra. ya, claro. No, yo todo eso lo encuentro maravilloso y encuentro que son oportunidades y qué rico que hayan personas que quieran hacerlo y que lo disfruten. Qué bueno, qué Yo en bueno, la medida mía disfruté lo mío. Ay, qué y bueno. estoy feliz con lo que hice. Qué bonito, qué bonito. Mira, acá nos escriben ANAM, Asociación, nos dice, tremenda historia, mujer valiente, toda mi admiración, señora María. Gracias. Eh, María Eliana, ¿algo más que nos quiera comentar? Porque después le voy a dar tiempo para que ahí se despide y mande un mensaje a las personas mayores. Pero de todo lo que hemos hablado, eh, usted dijo que había cruzado el Atlántico a los 64 años.
No sé si quiere hablar de eso o hablamos de otra cosa que se le quede en el tintero. No, yo creo que esa hazaña, ¿ah? Es una hazaña que está en la historia de la aviación mundial, Mire, que nadie la ha realizado porque cruzar el Atlántico se cruzan todos los días en aviones comerciales, en jet, ¿verdad? Pero nosotros con mi amiga la cruzamos en un monomotor convencional, en wow, donde las probabilidades de éxito eran mínimas. claro. Eh, Además era cruzar la cordillera y el Atlántico y después volvimos por el Ártico, donde tuvimos que vivir con los esquimales. Entonces fue una experiencia maravillosa. Y ¿qué es lo que quiero yo transmitir cuando yo cuento esto? Es que uno no debe aceptar que le pongan límites y que uno tampoco debe limitarse por el miedo. El miedo debe ser el combustible. El miedo es fantástico porque nos protege, pero es muy malo cuando nos impide realizarnos. Entonces es el justo equilibrio. Y cuando nosotros llegamos a Natal, que es como el borde en la América del Sur, para lanzarse al Atlántico, y desde la orilla miramos esos 3.000 kilómetros que teníamos que recorrer en un monomotor, con muy pocas probabilidades de lograrlo. Por algo nunca, nadie hasta el día de hoy lo ha hecho. ¿Ah? Mire. Eh, Nos daban ganas de, ¿quién nos mandaba? ¿Por qué no nos quedábamos? Total. Pero si uno, ¿verdad?, no deja la orilla, y se lanza, si uno no se desafía, no se avanza en la vida. Qué bueno. Ahora, también vivimos momentos de mucha frustración en que uno tiene que aprender a que es mejor en ciertos momentos, ¿verdad? No dejar que el ego, que el orgullo la maneje a uno, sino que aceptar que hay momentos en que uno tiene que permanecer en tierra, no encender el motor del avión y quedarse en tierra para poder contar estar viva hoy día, ¿ah? Porque eso no significó no recibir homenajes increíbles, ¿ah? Pero estamos vivas. Mire, Entonces, saber claro. ahí cuándo uno actuar y cuándo no dejar que el orgullo, que el ego la maneje. Pero tampoco dejar que Mm, el miedo la cohíba. Y claro. eso es lo que me gustaría dejar como mensaje a los adultos mayores. No Sí, permitan que los limiten, no permitan que la gente los haga sentir viejos, que ya no son capaces. ¿Ah? Nosotros como adultos mayores somos capaces de todo lo que queramos hacer. Por supuesto que a nuestro ritmo, ¿ah? Que no con la misma agilidad y rapidez con que lo haríamos a los 30, pero no hay nada que nos limite. Somos claro. nosotros los que no nos entrenamos. Hay que entrenarse, hay que trabajar duro, hay que esforzarse, pero siempre vamos a lograr lo que nos proponemos. No te regalan nada en la vida. Tienes que esforzarte y trabajar. Y por sobre todo, creer. Yo creo en Dios. Ay. Y después de este viaje que nosotros hicimos, realmente uno se da cuenta, ay, que está en manos de Dios. O sea, Qué bueno. para mí, como te dije, mi hija, que está en el cielo, y, y mi fe en Dios hacen que las montañas se muevan. Qué bueno, qué bonito, María Elena. Eh, Muchos comentarios positivos, muchos mensajes para usted, María Eliana, y Por favor, en lo que yo pucha, pueda ayudar, en lo que yo pueda dar una mano, ¿ah?
Eh, no es fácil la vida, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? No tener a mi hija conmigo duele, ¿ah? Claro, Pero uno tiene que aprender a soltar, a ir perfecto. aprendiendo en la vida, ¿verdad? Que uno tiene que ir soltando y aceptando lo que le toca y dando lo mejor de uno. Y tener Claro, presente que todo es como un boomerang. Si yo doy cosas buenas, si yo doy una sonrisa, me devuelven una sonrisa. Si yo ladro, claro. me ladran a mí. Entonces, seamos amorosos, seamos conciliadores, busquemos el lado bueno a las cosas. Yo creo que Perfecto, eso es importante. perfecto. Muchas gracias, María Elena, por las palabras. Hemos recibido una terapia gratis, ¿sí? Oh, Eh, por, por Instagram, así que todas las personas que nos vieron en vivo, muchas gracias por vernos, apoyarnos. Le repetimos, abuela, lo voy a decir bien ahora, abuela punto voladora. ¿Sí? Ustedes la buscan y ahí van a encontrar a María Eliana Kristen. Eh, yo siempre ya ustedes la respondo, conocen. ¿no? Siempre Sí, respondo sí, cuando me preguntan y que cuenten conmigo lo que yo pueda ayudar. Estoy aquí. Yo creo que Dios me tiene viva todavía porque todavía puedo dar algo de lo mucho que yo he recibido. Y lo claro. mismo, Javier, si yo puedo ser útil de la manera que sea, cuenta conmigo. Gracias, gracias María Elena. Y por eso está acá igual, porque nos respondió los mensajes, fue cercana, hicimos una prueba, así que todo súper bien. Entonces les pedimos que la sigan ahí, abuela.voladora. ¿Sí? Los que vienen a este programa en vivo ya saben por qué. Y los que no, este programa también va a quedar grabado, así que ustedes también pueden verlo las veces que quieran y va a quedar para la eternidad. Y también nos pueden apoyar en el Geronto Javier, lo pueden ver acá arriba, para hablar temas de envejecimiento, personas mayores, etcétera. Y sobre todo para promocionar personas como María Eliana, que nos invita a lanzarnos, literalmente, sí, o simbólicamente, a la vida y atrevernos a hacer cosas, ¿sí? O sea, como decía María Elena, cada uno en su nivel, ¿sí? Si el día de mañana Adelante. alguien quiere trabajar y tener un emprendimiento, lanzarse nomás. Si alguien es contratado en un trabajo y de repente no sabe muy bien cómo hacer el trabajo, lanzarse nomás. Y yo creo que con eso nos vamos, María Elena, ¿no? Hay que lanzarse nomás a la vida y a pesar del miedo, seguir adelante, ¿no? Sí, pero también prepararse, es decir, Claro, claro. uno tiene Eh, que el prepararse en la paracaídas. vida. Claro, si yo no Claro, hubiera uno se hecho un lanza, curso pero con un piloto y paracaídas. no supiera volar, no habría sabido cómo hacerlo. O sea, tiene que Claro, haber preparación, trabajo, ¿verdad? Pero realizar los sueños, no dejar que los sueños queden en la estratosfera. Los sueños hay que ponerle tren de aterrizaje, ponerle fecha y perfecto. hacerlo. ¿Mm? Perfecto. Bueno, Entonces ahí nos quedamos con ese mensaje. ha sido un gusto Prepararnos y lanzarnos. y lanzarnos. ¿Mm? Hay algunos mensajitos, María Elena, para despedirnos. Dice Paucón, que estuvo todo el programa con nosotros. Mi respeto a usted. Anam dice gracias a ambos por compartir este momento. Y muchas gracias a toda la gente que lo va a ver en diferido, lo va a ver en vivo en directo. Y les pedimos que nos sigan acompañando. El día miércoles tenemos un programa con una persona mayor modelo. ¿Sí? Ella modela y nos va a acompañar. Ojo que es temprano, sí, lo vamos a hacer a las 8 de la mañana porque ella es de España, entonces ahí veamos el tema de la diferencia de hora. Y el día viernes vamos a estar con otra persona mayor, también desde España, que ella escribió un libro y habla sobre la naturaleza, una invitada muy espectacular. Pero también el jueves, no sé si supo María Eliana, pero se aprobó una ley que es una ley de envejecimiento integral, ¿sí? Sí. Y vamos a estar hablando de esa ley el día jueves, ¿sí? Con una abogada, Nicole, y con Jorge Castillo, que hace clases de celulares, ¿sí? Así que tenemos harta cosita esta semana
Y aparte todo lo que hacemos nosotros, otra vez repetimos, abuela.voladora. ¿Sí? Síganla y les va a responder. Muchas Felicitaciones, gracias, Javier, por Diana. todo lo Que que esté muy hace. bien. Muchas gracias. Buenas noches, que estén bien. Chao. Muchas gracias, Elena. Que esté muy bien. A descansar. Chao, chao, chao. Para no tener Chao. fatiga. Chao, chao. Adiós. Chao. Segundito, corta el tiro. Ya, perfecto.